En la Segunda Guerra Mundial, oficiales de Estados Unidos y Francia insistieron en realizar la Operación Dragoon. La idea era que las fuerzas aliadas invadieran el sur de Francia en conjunto con la Operación Overlord, los famosos desembarcos aliados del día D en Normandía. Sin embargo, la falta de recursos llevó a la cancelación de la Operación Dragoon y no fue hasta agosto que finalmente se implementó el plan. Aunque la Operación Dragoon ha sido objeto de críticas y controversias a lo largo de los años, incluyendo la oposición del primer ministro británico Winston Churchill, muchos historiadores argumentan que esta campaña menos conocida ayudó a asegurar la caída del Tercer Reich. Adentrémonos en las estrategias y tácticas de la Operación Dragoon. Bienvenidos a Guerras del Mundo. La idea de invadir el sur de Francia surgió por primera vez en 1942, cuando fue propuesta por el general George Marshall, el jefe de Estado Mayor del Ejército de los Estados Unidos. Tanto Joseph Stalin, de la Unión Soviética, como el presidente de los Estados Unidos Franklin D. Roosevelt, estaban abiertos al plan, que si se ejecutaba como estaba previsto, junto con el más conocido Día D en Normandía, en junio de 1944, vería a las tropas alemanas atrapadas entre dos operaciones a gran escala por las fuerzas aliadas. Durante las etapas iniciales de planificación, la invasión de Normandía se conocía como Operación Martillo, y para complementar esto, la invasión del sur de Francia se denominó Operación Yunque. Sin embargo, sus nombres fueron cambiados más tarde a Operación Overlord y Operación Dragoon. Desde el inicio, la Operación Dragoon tuvo detractores, notablemente el primer ministro británico Winston Churchill. Churchill argumentó que los recursos utilizados para el plan serían mejor desviados a las operaciones aliadas en Italia, e impulsó invadir los Balcanes ricos en petróleo en su lugar. Afirmó que si las fuerzas aliadas lo hacían, podrían lograr varias cosas a la vez, incluyendo negar a Alemania la gasolina, obstruir el avance de las tropas soviéticas y poner a las fuerzas aliadas en una mejor posición para negociar en Europa tras el fin de la guerra. A medida que la batalla avanzaba, Churchill comenzó a considerar innecesaria la invasión del sur. Creía que solo era cuestión de tiempo antes de que el Tercer Reich se desmoronara a manos de las tropas aliadas, y le preocupaba que los soviéticos avanzaran hacia países como Polonia y Rumania. Argumentó que aún con la caída de los nazis, los soviéticos simplemente reemplazarían la tiranía de Hitler con la propia. Según todos los informes, Churchill tenía una relación tensa con los soviéticos. En sus memorias de la Segunda Guerra Mundial, denunció abiertamente a Stalin, criticando a él y al fracaso de su gobierno por no ver la invasión nazi de la Unión Soviética en el verano de 1941. Más tarde describiría a Stalin y a su gobierno como simplones. El plan inicial de la Operación Dragoon era que tuviera lugar al mismo tiempo que la Operación Overlord, que estaba planeada para lanzarse el 6 de junio de 1944, comenzando con los desembarcos en Normandía. Sin embargo, pronto surgió un problema en el plan cuando el liderazgo se dio cuenta de que no había suficientes hombres y recursos militares disponibles para llevar a cabo dos desembarcos simultáneos. La Operación Overlord en sí misma se había extendido recientemente, utilizando un frente de 5 divisiones, lo cual, a su vez, requería más LSTs, o barcos de desembarco de tanques, equipo que se necesitaba para la Operación Dragoon. Otro problema que hizo que los funcionarios reconsideraran su estrategia fue la reciente batalla de Anzio, una campaña que había comenzado en enero de 1944 y que llevó al desastre cuando el general de división John P. Lucas del Ejército de los Estados Unidos no actuó sobre el elemento de sorpresa, permitiendo que las fuerzas alemanas se posicionaran para llevar a cabo una represalia. Atraparon a las tropas aliadas en una cuenca de pantanos y lanzaron fuego de artillería constante en su dirección. Aunque finalmente se aseguró Roma, la batalla, que duró poco menos de 6 meses, resultó en 34.000 bajas estadounidenses y británicas. La dirección aliada acordó posponer la Operación Dragoon como resultado de estos contratiempos, pero el plan resurgió una vez más después del éxito de los desembarcos en Normandía, así como el descubrimiento de que los puertos en Normandía no eran suficientemente grandes para abastecer a las tropas aliadas con recursos. Los puertos Mulberry, previamente construidos cerca del sitio de desembarco en Normandía, fueron destruidos por mal tiempo, mientras que el puerto de Cherburgo fue demolido por los alemanes para evitar su uso por los aliados. Esto implicaba que los aliados requerían urgentemente tomar un puerto para triunfar en la Operación Overlord.
A pesar de que Winston Churchill aún no estaba de acuerdo con el plan, la operación fue autorizada por los jefes de Estado Mayor combinados aliados el 14 de julio. Fue renombrada de Operación Yunque a Operación Dragún el 1 de agosto y programada para lanzarse el 15 de agosto. 2 semanas antes de que comenzara, Churchill sugirió que la ubicación de la Operación Dragún debería cambiarse a la costa francesa de Bretaña, Alemania, pero su idea fue rechazada, y tanto el presidente Roosevelt como Dwight Eisenhower, el comandante supremo de las fuerzas expedicionarias aliadas, optaron por mantener el plan tal como estaba. No solo Marsella, en el sur de Francia, era un lugar ideal para establecer un puerto para sus tropas, sino que el liderazgo también sabía que más de 100.000 soldados alemanes estaban defendiendo el área. Las fuerzas aliadas no habían logrado romper las defensas y carecían de tropas suficientes para protegerse y contraatacar a los alemanes adecuadamente. Enviar más soldados al sur de Francia ayudaría a resolver varios problemas. Una vez que los puertos se abrieran con éxito, los líderes aliados podrían enviar refuerzos fácilmente. Otros objetivos de la operación incluían forzar a las tropas enemigas a salir del país y retroceder hasta la frontera de Alemania, y utilizar a los soldados franceses para hacerlo con el fin de aumentar la moral y empoderar a la nación, ya que hasta ahora, los franceses habían tenido poco que ver con su propio alivio. Se decidió que la Operación Dragún tendría tropas desembarcando en la costa de Var, al este de Toulon, otra ciudad con un puerto estratégico. Tomando lecciones de encuentros previos, incluyendo la batalla de Anzio y los desembarcos de Normandía, los planificadores optaron por un lugar para desembarcar sin terreno elevado, controlado por los alemanes. Determinaron que el mejor curso de acción sería aislar el campo de batalla destruyendo varios puentes clave y así obstaculizar los esfuerzos de suministro y refuerzo alemanes. Para ayudar a las fuerzas aliadas a tener éxito, se decidió que las tropas deberían tomar rápidamente el terreno elevado que domina las playas. La Operación Dragún fue un plan muy ambicioso. Las fuerzas estadounidenses, lideradas por el mayor general Lucian Truscott, debían llegar primero y asegurar una cabeza de playa en las primeras 24 horas. Las unidades de comandos francesas, americanas y canadienses ayudarían a proteger el área, y entre 50.000 y 60.000 tropas y 6.500 vehículos serían enviados posteriormente. A continuación, se lanzarían numerosas unidades en regiones cercanas a las ciudades de Draguignan y Lemuys, que luego serían capturadas para evitar que cayeran en manos alemanas y para lanzar un contraataque. Luego, las tropas estadounidenses avanzarían hacia el norte, tomando Lyon y Dijon, donde se encontrarían con los aliados en el norte de Francia. Luego, las tropas francesas desembarcarían y capturarían los puertos de Marsella y Toulon. Para prepararse para la invasión, el ejército estadounidense había solicitado al público fotografías de las playas de la Riviera tomadas antes de la guerra. Esto les ayudó a establecer puntos de referencia y permitió a los oficiales de inteligencia crear bocetos panorámicos de la zona, así como ayudarles a seleccionar detalles importantes y útiles como la existencia de muelles donde se podrían amarrar los barcos aliados. Alemania, mientras tanto, tras los desembarcos en Normandía, se había visto muy desgastada. Sus tropas intentaban manejar no solo a los aliados en el sur, sino también al avance del Ejército Rojo, y tales movimientos estaban ejerciendo una gran presión sobre la Wehrmacht y sus recursos. Esperaban completamente un segundo ataque en el Mediterráneo, y se había convertido en el trabajo del 19º Ejército Alemán, liderado por el general Friedrich Wieser, proteger el área de Provenza, la zona sureste de Francia, donde se encuentran Marsella y Tolón. Wieser estaba a cargo de un vasto contingente de 250.000 hombres, compuesto por 3 cuerpos que ocupaban varias áreas de Provenza, aunque estos 3 cuerpos se habían dividido en 7 divisiones. 3 de ellas eran unidades fijas que se habían establecido a lo largo de la costa y operaban armas de artillería. Notablemente, Wieser enfrentó muchas dificultades a pesar del gran número de hombres a su disposición. En primer lugar, tenía escasez de transporte y en segundo lugar, solo tenía una división de Panzer bajo su mando, que solo estaba a la mitad de su capacidad, constando de solo 75 vehículos y 14.000 hombres. Además, esta unidad estaba bajo el control del Führer y no podía ser liberada de la reserva sin el permiso directo de Hitler. Para agregar a sus dificultades, muchas de las tropas de Wieser eran prisioneros de guerra rusos y polacos conscriptos, quienes eran inexpertos y no hablaban muy bien el alemán, hasta el punto de que a pocos se les podía asignar tareas como la vigilancia, ya que no podían pronunciar correctamente las contraseñas utilizadas por los alemanes.
También había voluntarios soviéticos y de Europa del Este, muchos mal equipados para la batalla, utilizando armas anticuadas de varios países europeos. Aún peor era la falta de apoyo de aeronaves y embarcaciones. Se podían utilizar alrededor de 186 aviones, 28 lanchas torpederas, 9 submarinos, 5 destructores y 15 patrulleras, pero la inteligencia alemana había sugerido que las fuerzas aliadas estaban equipadas con números mucho superiores, alrededor de 300.000 hombres, 2.000 aviones y varios cientos de barcos. Lo que poseía Weser era insuficiente. Pero a pesar de esto, tuvo que arreglárselas. Los alemanes en Provenza contaban con 106 armas de artillería costera y la ingeniería alemana suave, que vería la construcción de bloqueos, muros antitanque, trampas para tanques, campos de minas y armamento pesado camuflado. Aunque las esperanzas no eran altas, Weser buscó sacar lo mejor de una mala situación. Planeó inicialmente resistir contra la invasión aliada y hacer todo el daño que pudiera antes de orquestar una lenta retirada hacia el norte. Pero esta idea pronto sería frustrada, ya que Hitler ordenó que ninguna tropa se retirara del sur de Francia. Las fuerzas aliadas partieron de varios puertos el 10 de agosto. La Wehrmacht pronto se dio cuenta de sus movimientos gracias a los mensajes de radio descifrados, y aunque no había nada que indicara a dónde iban los barcos, Weser asumió que se dirigían al sur de Francia. Pronto se demostró que tenía razón cuando los barcos aliados emergieron en la Riviera, atacando bases aéreas alemanas y otras estructuras para acorralarlos. 880 barcos y embarcaciones de desembarco participaron en el asalto, así como 5.000 aviones. El primero estaba compuesto por numerosos acorazados anticuados pero resistentes, cuya desventaja era que no eran tan rápidos como los barcos modernos, pero su ventaja era que podían dar un golpe fuerte cuando se trataba de disparar al enemigo y a los edificios enemigos. Mientras tanto, Weser había solicitado a Hitler el permiso para traer la 11ª División Panzer, pero no se dio ninguna respuesta hasta el 13 de agosto, cuando ordenó resistencia por todos los medios disponibles, solo días antes del día de desembarco de la Operación Dragún. La División Panzer fue posteriormente cargada en trenes listos para dirigirse al este al día siguiente, pero los ataques aéreos de los aliados obligaron a los alemanes a abandonar la idea de viajar en tren y viajar por las carreteras en su lugar. Además de atacar las vías del tren, las fuerzas aliadas también habían apuntado a los puentes y la red de comunicaciones de los alemanes con la esperanza de interrumpir sus operaciones. En las primeras horas del 15 de agosto, alrededor de 396 transportes de tropas partieron de los aeródromos alrededor de Roma, dirigiéndose al sur de Francia, listos para lanzar a más de 5.000 paracaidistas de la primera fuerza de tarea aerotransportada a sus destinos asignados. Pero además de esto, en un intento por confundir a las fuerzas alemanas, alrededor de 300 muñecos vestidos como paracaidistas estadounidenses también fueron lanzados en varios campos de batalla vacíos. Estaban equipados con cargas explosivas y hacían fuertes ruidos al impactar. Estos muñecos alarmaron a las tropas alemanas, haciéndolas huir preocupadas. La táctica de desviar la atención de los paracaidistas reales fue muy exitosa, y una gran victoria para las fuerzas aliadas. Para los alemanes, sin embargo, fue una total vergüenza. Se informó que Radio Berlín declaró al día siguiente que tal trama, cita, solo podría haber sido ideada por el tipo más bajo y siniestro de mente anglosajona, fin de la cita. La Operación Romeo fue uno de los primeros pasos de la más grande y abarcadora Operación Dragún. Lanzada el 15 de agosto, vio a 800 comandos franceses desembarcar en la playa de Cap Negre, donde escalarían un acantilado de 350 pies para destruir la artillería alemana. El sargento Georges de Belloc subió de su barco a un complejo de trincheras, que supuso que habían sido abandonadas, pero no pasó mucho tiempo antes de que descubriera que de hecho estaban ocupadas. En las siguientes horas, se intercambiaron disparos ligeros entre las tropas alemanas, con Belloc notando, cita, desde ese momento, durante toda la noche, los Jerrys apenas dejaron de dispararse entre sí, fin de la cita. Mientras tanto, las tropas del sargento Noel Tessier empezaron a escalar el acantilado. Los alemanes que notaron al grupo lanzaron granadas matando a Tessier, quien desafortunadamente estaba en su última misión de combate.
Se dice que fue el primer soldado aliado asesinado durante la Operación Dragoon. A pesar del contratiempo, las tropas francesas continuaron avanzando, mientras que otros soldados franceses, bajo el mando del teniente coronel Georges Richis Bouvet, comenzaron a escalar la cara del acantilado desde un área diferente, sorprendiendo a los alemanes en la cima. Ambos grupos de soldados franceses se unieron para destruir las armas de artillería en la cima del acantilado y comenzaron a establecer un bloqueo en la carretera cercana. La Unidad de Comando de Élite Conjunta Canadiense y Estadounidense, la primera fuerza de servicio especial, también conocida como los Diablos Negros, no tuvo un desembarco tan suave desde el Her Majesty's Canadian Ship Prince Henry en las primeras horas de la mañana. Inicialmente no encontraron resistencia alemana, pero se toparon con maleza impenetrable a la altura de la cabeza que ralentizó sus movimientos, lo que finalmente llevó a los alemanes a abrir fuego contra su posición. El sargento Kenneth Betts recordó cuando un proyectil de mortero aterrizó justo frente a él, declarando: «De no haber estado exactamente donde estaba, habría muerto. No me noqueó, pero sí me dejó aturdido. Acabó con 5 chicos de un lado y 5 chicos del otro lado. No recibí ni un rasguño». Dijeron: «Esta vez Betts lo consiguió». No lo hice. Salí caminando y alguien gritó: «¡Santo Cristo! ¡Hay un cadáver viniendo hacia mí!». Pensaron que nos había matado a todos. Atravesando la difícil maleza, el terreno accidentado y el constante fuego de artillería, la unidad llegó a una serie de cañones, pero no había tropas alemanas a la vista. Al instante entendieron la razón. Estos cañones eran falsos. Los alemanes cortaron secciones de tubería de drenaje para simular armas de artillería a la distancia. Meses después, los alemanes desplegaron más fuego de mortero, causando más caos. 200 tropas alemanas se escondían en una cueva cercana, y los Diablos Negros fueron tras ellos, ayudados por los disparos del His Majesty's Ship Lookout. Las tropas aliadas, con armas antitanque pesadas, dispararon a la cueva, lo que llevó a una rápida rendición alemana. Más tarde, la unidad encontraría a más de 50 soldados alemanes resistiendo en un fuerte de piedra, y buscaron aprehenderlos, pero el fuego naval no logró penetrar el edificio. Pronto se llamó a refuerzos, momento en el que los alemanes se rindieron una vez más. Durante este esquema, unos 300 alemanes murieron y 700 fueron capturados como prisioneros. 11 tropas aliadas murieron y 50 resultaron heridas. La Operación Romeo fue un éxito. Otra actividad tuvo lugar en Delta Beach y en los alrededores de Lemuy, cuando las tropas, incluyendo las de la 45ª División de Infantería de Estados Unidos, desembarcaron en la playa alrededor de las 4:30 am. Los Pathfinders aterrizaron primero, estableciendo rápidamente sus balizas de radar británicas. Sin embargo, los Pathfinders estadounidenses no tuvieron tanta suerte, y la falta de balizas hizo que los aviones del 509º Batallón de Paracaidistas no pudieran encontrar la zona de lanzamiento. Las condiciones empeoraron por la densa niebla, y los paracaidistas fueron lanzados después de que los pilotos estimaran su ubicación basándose en las colinas circundantes. Muchas tropas quedaron atrapadas en los árboles por sus paracaídas, teniendo que cortarlos para liberarse. Aunque la mayoría de los paracaidistas aterrizaron cerca de sus zonas previstas, incluso sin balizas, muchos terminaron a millas de distancia de sus objetivos. El teniente coronel Melvin Sayce fue uno de esos individuos. Lanzado a 25 millas de su objetivo, reunió a 105 paracaidistas y el grupo se dirigió hacia la zona de lanzamiento. Mientras avanzaban con dificultad, fueron brevemente atacados por cazabombarderos aliados que les lanzaron bombas. Pero un paracaidista de rápido pensamiento logró sacar y distribuir humo amarillo, una señal de que ellos mismos eran fuerzas aliadas, y el avión siguió adelante. Tuvieron otro encuentro cercano cuando se toparon con un grupo separado de soldados armados y vistiendo uniformes diferentes. Inicialmente, Sayce creía que estos hombres eran el enemigo, pero un compañero paracaidista señaló las boinas rojas de los hombres y se estableció que estos eran miembros de la Segunda Brigada Paracaidista, y ellos también se dirigían hacia su objetivo, habiendo sido también lanzados a millas fuera de curso. Los dos grupos se unieron y continuaron su camino. Eventualmente se encontraron con un convoy alemán. La disputa resultante llevó a la muerte o captura de las tropas alemanas. A pesar de algunos puntos de desembarco dañados, los lanzamientos de paracaidistas generalmente se consideraron exitosos.
La resistencia alemana fue baja en la mayoría de las áreas, y muchas tropas enemigas se rindieron rápidamente al descubrir la riqueza de recursos que los aliados tenían a su disposición, así como el número de refuerzos que podían convocar. Por otro lado, uno de los mayores problemas que enfrentaron las fuerzas aliadas fueron las minas terrestres colocadas por los alemanes. A pesar de esto, las etapas iniciales de la Operación Dragoon superaron las expectativas. Los paracaidistas hicieron más que su parte, emboscando convoyes, colocando minas y volando puentes, luego atacando patrullas alemanas. No obstante, la comuna de Lemoyne se mantuvo fuera del alcance aliado. Saint-Tropez estaba bajo control alemán, y al escuchar informes de tropas alemanas sobrevivientes sobre la actividad de paracaidistas británicos y estadounidenses, los alemanes comenzaron a destruir las instalaciones portuarias. Algún tiempo después de las 6 de la mañana, los landing ship Tank comenzaron un asalto, acompañados por barcos aliados bombardeando los puentes sobre el río Ródano inferior, cortando la división Panzer XI alemana para evitar que cruzara y prestara apoyo. Lo peor de los combates ocurrió en la playa Camel Red, cerca del pueblo de Saint-Raphael. El área estaba defendida por armas costeras estáticas alemanas y armas antiaéreas, y el apoyo de barcos de guerra, aviones bombarderos y dragaminas sería llamado por las fuerzas aliadas para permitirles avanzar. El regimiento 142, liderado por el teniente coronel George E. Lynch, estaba programado para atacar alrededor de las 2 de la tarde, después de que las defensas alemanas habían sido bombardeadas repetidamente por el fuerte fuego, abriendo camino para que los barcos de desembarco se acercaran a la playa. Sin embargo, pronto se hizo evidente que su asalto continuo estaba teniendo poco efecto, que el barco aún no lograba acercarse lo suficiente a la orilla para permitir que las tropas aliadas desembarcaran. A pesar de los esfuerzos de más de 90 aviones bombarderos, buques de guerra de la Marina y la destrucción de obstáculos submarinos, la orilla quedó fuera de alcance. El plan se vio aún más obstaculizado por el hecho de que muchas de las embarcaciones no tripuladas, enviadas para destruir dichos obstáculos submarinos, no lograron hacerlo, con solo 3 explotando según lo planeado. Otros fueron destruidos, encallaron o quedaron inoperativos de alguna forma. Sin forma de acercarse a la orilla, el contraalmirante Spencer J. Lewis ordenó que las tropas, que formaban parte del equipo Beach Red, desembarcaran en otra área de la playa que ya había sido asegurada. La 36ª División desembarcó en lo que se denominó Playa Camel Green en su lugar, donde podían dirigirse a Camel Red, y su parte de la operación finalmente se consideró un éxito. Aunque al mayor general Lucian Truscott Jr. le había molestado el cambio de plan, supuestamente calificando la decisión de Lewis como, cito, un grave esfuerzo que merecía al menos una reprimenda, se vio obligado a ceder tras la finalización de las tareas de la 36ª División. Sufrieron solo 75 bajas y capturaron a 236 alemanes. Otras unidades aseguraron con mayor facilidad las franjas de playas que debían capturar. La playa Delta fue asegurada por la 3ª División de Infantería, y después de enfrentarse a los soldados alemanes escondidos dentro de los búnkeres, se rindieron rápidamente. La mayoría parecía aturdida y confundida por el fuerte bombardeo. Mientras tanto, en la playa Alfa, el batallón de tanques 756 desplegó numerosos tanques Sherman de Duplex Drive, también conocidos como tanques Donald Duck, que desembarcaron y podrían haber proporcionado un gran apoyo a las tropas aliadas, pero no fue necesario. Pronto descubrieron que las trincheras alemanas estaban abandonadas y solo quedaban minas como defensa en la zona. A las 8:50 am se aseguró la playa Roja Alfa. Los desembarcos aliados fueron, según todos los informes, un triunfo, en parte debido a las bajas leves sufridas por sus fuerzas, con solo 95 tropas muertas y 385 heridos. Los alemanes habían estado luchando para resistir. Las líneas de comunicación fueron cortadas, causando confusión entre las tropas terrestres, ya que los comandantes de campo no podían comunicarse con el cuartel general. Aislados, los comandantes debieron planear y decidir sin el apoyo de sus superiores. Weiser decidió intentar repeler a las fuerzas aliadas en la región de Lemoyne y San Rafael. Ordenó al comandante de la División de Infantería 189 que organizara un contraataque en las cabezas de playas cercanas. Aunque se formó un grupo, no pudo actuar,
Obstaculizado por la fuerte resistencia de las fuerzas francesas del interior o las fuerzas francesas del interior, un grupo de luchadores de la resistencia que había sido reforzado por tropas británicas. La gran unidad alemana ad hoc finalmente pudo responder al día siguiente, el 16 de agosto, y se dividió en dos para poder hacerlo. Algunos hombres fueron enviados a Draguignan para aliviar la sede del cuerpo de ejército, mientras otros a Le Moix y la cabeza de playa aliada. Sin embargo, para este momento las fuerzas aliadas estaban movilizadas y listas para contraatacar, y los alemanes finalmente comenzaron a retirarse durante la noche. Por aquel entonces, soldados de la Wehrmacht llegaron a San Rafael, enfrentándose a las fuerzas aliadas que buscaban controlar la ciudad. Los enfrentamientos duraron menos de un día. Los contraataques alemanes fracasaron y San Rafael fue asegurado. Las fuerzas alemanas se debilitaban bajo el constante flujo de refuerzos, suministros y equipos de los aliados. Y reconociendo la situación, Hitler se vio obligado a retractarse de su declaración de resistencia por todos los medios disponibles. Aceptó la retirada de los grupos de ejércitos G y B. Se planeó que el grupo de ejércitos G y cualquier otra fuerza militar en el sur de Francia, excepto las tropas de fortaleza estacionarias, se moverían al norte y se encontrarían con el grupo de ejércitos B, donde se podría organizar una nueva línea defensiva desde la comuna de Sens hasta la ciudad de Dijon y hasta la frontera suiza. Las fuerzas aliadas pronto se enteraron de este plan a través de la inteligencia descifrada y optaron por seguir a las tropas alemanas mientras comenzaban su retirada, para gran disgusto de las tropas alemanas que no lograron retirarse lo suficientemente rápido. A pesar de los planes de defender el río Rhône, las tropas estadounidenses avanzaban muy rápido. Las comunas de Bargol y Brignoles fueron pronto capturadas por las fuerzas aliadas y se predijo que en los días siguientes tomarían Toulon y Marsella, logrando cortar con éxito a las tropas alemanas en el proceso. Mientras tanto, otras tropas aliadas avanzaban hacia Draguignan. El 18 de agosto, rodearon la sede del cuerpo de reserva del ejército y capturaron a su comandante, Ferdinand Nollung, y posteriormente al resto de la ciudad. Johannes Blaskowitz, comandante del grupo de ejército G, decidió sacrificar la división de infantería 242 de la Wehrmacht en Toulon y su división de infantería 244 en Marsella, para permitir que sus hombres en el grupo de ejército G se retiraran. Las unidades francesas, que habían ayudado a asegurar las cabezas de playa con las otras fuerzas aliadas, ya habían comenzado a dirigirse hacia Marsella y Toulon, preparándose para una difícil lucha con los alemanes, en la que esperaban tener éxito y recuperar las ciudades del control nazi. Aunque el plan era capturar los pueblos portuarios uno tras otro, la retirada alemana y el posterior avance aliado permitieron al comandante francés Jean de Lattre de Tassigny lanzar asaltos en ambos puertos al mismo tiempo. Envió a dos de sus generales con sus hombres para acercarse a Toulon desde diferentes lados. Aunque los alemanes en estas ciudades estaban bien equipados, no tuvieron suficiente tiempo para prepararse para un asalto. Aún así, los combates continuaron y las fuerzas francesas avanzaron sobre Toulon el 21 de agosto, donde se encontraron con más resistencia. 5 días después, las últimas fuerzas alemanas en la ciudad se rindieron. Aunque los franceses sufrieron 2.700 bajas, pudieron capturar a las tropas alemanas restantes. En Marsella, las tropas francesas comenzaron su asalto con poco preludio. Como los alemanes no habían evacuado la ciudad de civiles, esos ciudadanos se volvieron hostiles hacia ellos y ocurrieron fuertes combates. En los días siguientes, los incesantes ataques de las fuerzas francesas del interior y las tropas francesas comenzaron a debilitar las fortalezas alemanas. El 28 de agosto los alemanes se rindieron oficialmente. Se sufrieron 1.825 bajas francesas más. Se capturaron 11.000 tropas alemanas. Cabe destacar que los puertos de las dos ciudades fueron desmantelados por ingenieros alemanes. Pero aún así, la captura de ciudades tan estratégicamente posicionadas fue un gran golpe para Alemania, con Hitler reconociendo más tarde, cita, el 15 de agosto fue el peor día de mi vida. Fin de la cita. El 21 de agosto, la Fuerza de Tarea Butler, nombre dado a un destacamento separado movilizado que consistía en tanques aliados, destructores de tanques e infantería mecanizada, se observó que estaba ocupando las colinas al norte del pueblo de Montelimar.
Tras perseguir a los alemanes en retirada por el país, escaseaba en suministros y había agotado gran parte de su combustible, dejándolo débil e incapaz de enfrentar a las tropas alemanas. No obstante, la fuerza atacó a las tropas alemanas que se retiraban mientras aguardaba refuerzos. Fue acompañado en esta tarea por las fuerzas francesas del interior y su presencia, y la amenaza que representaba fue una sorpresa para el liderazgo alemán, que decidió llamar a la 11ª División Panzer para ayudar en la situación. Además de la División Panzer, también se recurrió a una fuerza ad hoc para ayudar, y aunque los alemanes pudieron aislar a la fuerza de tarea Butler de los suministros esperados, su éxito fue efímero. Al día siguiente, llegó la 36ª División de Infantería para apoyar a la fuerza de tarea, y en los días siguientes llegaron más tropas y suministros. La fuerza de tarea Butler se disolvió el 23 de agosto, con el comandante de la 36ª División de Infantería, John E. Dahlquist, tomando el control de sus unidades. El 24 de agosto, un gran número de la 11ª División Panzer finalmente había llegado al área de batalla, habiendo luchado para hacerlo dado el caos que había estado ocurriendo en la ciudad mientras las tropas intentaban evacuar. La llegada de las unidades de tanques impidió que las tropas aliadas llevaran a cabo un ataque directo. Mientras los alemanes intentaban expulsar a los aliados de las colinas y alejarse del alcance, sus planes cambiaron cuando, tras duros combates, se apoderaron de los planes operativos de Dahlquist. Ahora armados con conocimientos que no tenían anteriormente, Visser planeó un gran ataque para el 25 de agosto. Pero a pesar de reunir a la 11ª División Panzer, la División de Infantería 198 y algunos grupos de batalla ad hoc, el plan finalmente fracasó. Los aliados contraatacaron y lograron recuperar las colinas de las que casi fueron expulsados. Para prevenir una escapada alemana, establecieron un bloqueo de carretera temporal. No obstante, el bloqueo vial fue removido esa misma noche. Pronto se enviaron refuerzos de la 45ª División para ayudar a los aliados, mientras que los alemanes también recibieron apoyo adicional. Rápidamente llegaron a un punto muerto, con ambas partes frustradas. Los alemanes no lograron hacer retroceder a los aliados, pero estos no pudieron evitar una escapada alemana, ya que sus bloqueos de carreteras temporales eran eliminados por contraataques. Entre el 26 y el 28 de agosto, la mayoría de las fuerzas alemanas lograron escapar. El 29, los aliados aseguraron Montelimar y las tropas alemanas restantes se rindieron. Los alemanes sufrieron 2.100 bajas frente a las 1.575 de los aliados, mientras que se aprehendieron a otros 8.000 alemanes. En los días siguientes, los aliados persiguieron a los alemanes, tratando de cortarles el paso mientras estos intentaban evacuar por la ciudad de Lyon. Para despistar a los aliados, las tropas alemanas comenzaron a volar puentes detrás de ellos, pero los aliados continuaron teniendo éxito. Capturaron la ciudad de Mechimur el 1 de septiembre, lo cual fue un golpe para el plan de evacuación alemán. La 11ª División Panzer, que aún resistía, asistió en un ataque contra la ciudad, resultando en 215 bajas estadounidenses. La ciudad de Lyon fue liberada del control alemán el 3 de septiembre, al igual que la comuna de Montrevel, aunque durante la lucha por esta última, el escuadrón de caballería 117 fue casi completamente aniquilado por la 11ª División Panzer. Las tropas aliadas sobrantes se movieron a Marbourg, también asegurando este municipio. Otro estancamiento se produjo en las semanas siguientes. Los aliados combatieron para romper las defensas alemanas, mientras estos últimos luchaban por mantener una línea sólida. El 14 de septiembre, el grupo de ejércitos G finalmente pudo establecer tal línea en las montañas Vosges, y las fuerzas aliadas detuvieron su persecución de los alemanes en fuga, marcando el fin de la operación. Más de 3.000 tropas estadounidenses fueron asesinadas o desaparecieron durante la Operación Dragoon, y otras 4.500 resultaron heridas. Los franceses perdieron 1.144 tropas, mientras que 4.346 de los suyos resultaron heridos. No obstante, los alemanes sufrieron de lejos las bajas más cuantiosas. Perdieron 100.000 tropas como prisioneros de guerra, alrededor de un tercio de sus tropas en el sur de Francia. Mientras que todo el plan había permitido a las fuerzas aliadas liberar la mayor parte del sur de Francia en solo cuestión de semanas, además también había causado un golpe sustancial a las fuerzas alemanas. Ambos aspectos fueron vistos como un gran éxito. El fracaso de la Operación Dragoon fue su posterior incapacidad para cortar al grupo de ejércitos G,
que logró cruzar una distancia de más de 500 millas y escapar en su mayoría intacto. El error se atribuye principalmente a la escasez de combustible. Los planificadores de la Operación Dragún no pudieron anticipar cuán rápido podrían moverse las fuerzas aliadas a través del país, y por lo tanto no estaban adecuadamente preparados para la tarea. Aún así, un gran objetivo de la operación era liberar tanto Toulon como Marsella para que se pudieran utilizar sus puertos, y esto fue algo que se logró. Después del final de la campaña, tanto los ferrocarriles como los puertos volvieron a funcionar, permitiendo que los suministros entraran al país. En octubre de 1944, se descargaron más de 500.000 toneladas de suministros, alrededor de un tercio de la carga aliada enviada al frente occidental. La campaña tuvo implicaciones políticas en toda Francia. Incluyendo solo 2 días después del desembarco en el sur del país, miembros de la agencia de inteligencia, la Sicherheitsdienst, irrumpieron en los edificios del gobierno francés y trasladaron a muchas figuras prominentes, primero a Belfort en el noreste y luego al sur de Alemania. Winston Churchill mantuvo su postura de que la operación no había sido una causa valiosa, alegando que la trama les había impedido liberar a Europa del Este. Varios soldados y periodistas condecorados coincidieron parcialmente con su opinión, argumentando que los suministros debieron usarse para reforzar el frente italiano o ayudar a quienes desembarcaron en Francia durante la Operación Overlord. Además, se ha dicho que debido a que las fuerzas aliadas se detuvieron en Francia al final de la campaña, Stalin pudo perseguir y emplear estrategias más ofensivas, lo que le permitió llegar a Berlín antes que las tropas británicas y estadounidenses, así como ocupar los Balcanes. Hoy en día, la Operación Dragún a menudo se refiere como el otro día de. Aunque quizás no sea tan conocida como la Operación Overlord, numerosos historiadores, figuras políticas y oficiales militares la consideran de gran ayuda para liberar el frente occidental y facilitar la caída del Tercer Reich.